Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Martínez García. Actualmente curso la Ingeniería Industrial y Sistemas. Vivo en la ciudad de Saltillo, aunque trabajo en la ciudad de Ramos. Actualmente la actividad consiste en dar respuesta a algunas consignas del proyecto integrador de la asignatura Procesos de Manufactura y Materiales de la maestra Marcela Gaona Gloria. En fin, mi número de matrícula es VC 005792. Bien, demos respuesta a las consignas planteadas. La primera consigna que nos plantea esta actividad del proyecto Producto Integrador es ¿qué es o cómo se genera la viruta? Bueno, antes de explicar, tenemos que recordar qué es la viruta. Nos debe de quedar claro qué es la viruta. La viruta es el material que se desprende de una pieza cuando se somete a un proceso maquinado realizado por tornos o fresadoras o máquinas que penetren y corten su material, ¿verdad? La viruta se genera al realizar un proceso de maquinado sobre una pieza, o sea, al roce, al desgaste o al golpe, en fin, se genera con muchos tipos de formas, ¿verdad? Precisamente es lo que sigue. ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuáles son los 5 tipos de virutas y en qué consiste cada una, verdad? Bueno, mencionárselos. Uno es la viruta continua, otro es el de borde acumulado, el otro es la viruta escalonada, la discontinua y luego la de en forma de rizos. Esos son los 5 tipos de viruta que maneja la asignatura. Ahora explico en qué consiste cada uno. Empiezo con el de viruta continua, ¿verdad? Este tipo de viruta suele surgir al cortar materiales dúctiles a grandes velocidades. La deformación del material se efectúa a lo largo de una zona de sillazamiento angostita, llamada primera zona de corte. En lo general, las virutas continuas producen un buen acabado superficial, o sea, lisos, quedan lisos, aunque no siempre son deseables porque tienden a enredarse. La solución práctica para este problema se rompe con las virutas. Bueno, eso ya es otra historia, ¿verdad? Pero en fin, esas son en sí la viruta continua. Ahora veamos la viruta de borde acumulado. La viruta de borde acumulado consiste en capas de material de la pieza maquinada depositadas gradualmente sobre la herramienta. Al agrandarse, la viruta pierde estabilidad y termina por romperse. Parte de este material de la viruta es arrastrado en el sentido en que se trabaja la herramienta, mientras que el resto se deposita al azar sobre la superficie de la pieza. A medida que aumenta la velocidad de corte, disminuye el tamaño del borde acumulado. Ese es en sí lo que consiste la viruta de borde acumulado. Hablemos de la viruta escalonada o segmentada. Este tipo de viruta es semicontinua y tiene zonas de alta o baja deformación por corte. Los metales de baja conductividad térmica y resistencia como el titanio y otros más muestran ese comportamiento. La viruta escalonada tiene un aspecto de diente de sierra, así como los dientes de sierra, por la parte superior. Esos son la viruta escalonada o segmentada, ¿verdad? Vamos a la discontinua. La viruta discontinua. Bueno, la viruta discontinua consiste en segmentos que pueden permanecer de forma fija o floja entre sí, ¿verdad? Por lo general se forman bajo las siguientes condiciones. Primero, bueno, pues que sean materiales frágiles en la pieza, que no tienen capacidad de absorber las grandes deformaciones cortadas que se presentan en el corte. Materiales de la pieza que contienen incluso inclusiones o impurezas duras. Es otra de las, por lo general, donde aparecen. También, bueno, sale aquí cuando son velocidades de corte muy bajos o muy altas también, ¿verdad? También se da cuando se presentan grandes profundidades de corte y cuando hace falta un fluido de corte eficaz. O sea, como que no es el corte ideal. Ahí es cuando se genera también esta discontinua. Y la otra
Viruta es aquella que habla de la viruta en forma de rizos. Como su nombre lo dice, bueno, sale ahí como que en tiritas de rizos, ¿va? Este tipo de viruta se desarrolla una curvatura, por llamarlo así, de la superficie de la pieza que por lo general se conforma de aceros blandos. Son muy comunes cuando se deforman materiales circulares o también de otro tipo, pero regularmente quedan así los recitos de metal, ¿verdad? Bien, eso es en cuanto a las virutas. Ahora hablemos de una segunda cuestión que dice que cuáles son las consideraciones para elegir los datos de corte correctos, ¿verdad? Bueno, aquí nos menciona tres consideraciones. La primera es la calidad de la superficie. Sin duda alguna, la calidad de la superficie es elemental en cuanto a la consideración antes de elegir los datos del corte, ¿va? Otra consideración es la geometría de la herramienta de corte. Hay que saber con qué herramienta vas a utilizar de acuerdo al tipo de material que quieres cortar. Y otra consideración es el tipo de flujo de la herramienta. Ese es otro. Regularmente son de dos tipos. De filo único o de filos múltiples. Dentro de esa consideración existen esas dos subdivisiones de opción a elegir, ¿verdad? Reitero, dependiendo del material y del tipo de producto que busques, ¿verdad? Bien, una pregunta más. Dice, ¿por qué son necesarias la fuerza y la potencia? Bueno, sabemos que la potencia es la fuerza realizada en un lapso de tiempo y generada por un proceso que involucre movimiento, ¿eh? Eso es lo que debemos de partir de ahí. La fuerza y la potencia de las herramientas son necesarias para llevar a cabo las operaciones del maquinado. ¿Cómo qué operaciones? Bueno, como el freseado, el torneado, el taladrado, el limado, ¿no? O sea, la fuerza y la potencia tendrán que ser justas al tipo de acabado o material que estés buscando. Por eso es importante conocer estas dos terminologías, potencia y fuerza, porque son bien aplicables para el caso que menciono. Bien, ahora una pregunta más. ¿Qué es el acero? El acero, pues todos lo sabemos, es una aleación con hierro, con una cantidad de carbono que puede variar entre 0,03% y 1,075% en peso de su composición y dependiendo del grado, ¿verdad? Solo como punto es que el acero no es lo mismo que el hierro, es por mencionar algo, ¿verdad? El acero es uno de los metales más utilizados o más importantes dentro de las industrias. Cuenta con propiedades únicas que hacen que precisamente nos decidamos a usarlo a él y no a otro material, no a otro, a otro material, a otro elemento, en este caso el acero. Hay empresas incluso todas basadas en el puro acero y otras que lo requieren en abundancia, ¿no? Bueno, ¿qué es la resistencia del desgaste? La resistencia del desgaste es aquella fuerza que opone un objeto o alguna otra material antes de ser trabajado, por llamarlo así. En este caso es la resistencia que ofrece a la fricción. Se usa para beneficio de las empresas. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de material que quieras o del tipo de objeto que estés creando, dependerá también la resistencia. Hay objetos que no ocupan ser tan resistentes y hay otros que requieren ser muy resistentes. Vaya, como algunas piezas de los autos que tienen que ser muy resistentes porque radica prácticamente incluso hasta la vida de una persona si esos objetos se quebraran fácilmente, ¿va? Bueno, ¿por qué el acero al carbono es considerado como el metal más duro del mundo? Bueno, habría que decir que es una aleación que una vez que se presenta tiene una resistencia a la fricción o al desgaste que ningún otro, o al menos muy pocos otros aleaciones, muchos materiales lo tienen. Entonces, cuando se busca perfectibilidad en la resistencia, se va a este tipo
de acero al carbón. Es una aleación común de hierro y carbón. Entonces, nomás por decirles un dato, su durabilidad llega incluso hasta los siglos. O sea, imagínense que algo dure siglos sin desgaste, o sea, sin destruirse. Es algo majestuoso, algo muy importante. Bien, ¿qué es qué es un tratamiento térmico? Un tratamiento térmico es someter a algunos objetos al calor, ¿verdad? Operaciones al calentamiento y enfriamiento. No solo es caliente, sino también frío. Entonces, pues, ¿qué hacemos ahí? Bueno, se refiere a las propiedades mecánicas, como la fuerza, la dureza, la resistencia, la elasticidad, y todas estas aspectos se evalúan en un material elaborado. Entonces, eso es sencillo. ¿En qué se aplica el revenido?